Pues antes de empezar el tema de columnas, voy a tocar el tema de afianzar y entender bien los temas de la evaluación fisioterapéutica, ¿no? Con algunos grupos hablé sobre la ley del fisioterapeuta, con otros tal vez no, pero igual lo hago ahora, porque es importante entender y uniformizar criterios en todos los colegas, y mejor pues que ahora que estamos con chicos en formación, ¿no? Les comentaba a los chicos, a otros grupos, creo, no sé si ustedes, yo había estado en el Congreso en el 2020, en plena pandemia, y parte de las cosas que hicimos fue elaborar la ley del fisioterapeuta, la ley de la creación del Colegio de Fisioterapeutas y la ley laboral. ¿Y por qué empiezo mencionando esto? Porque parte de la oposición a la creación de nuestro colegio la hacen los médicos, pero también la hacen los mismos colegas. Los colegas la hacen en un afán, no sé si de no entender las implicancias de tener una ley propia. En el mundo entero, la fisioterapia está regulada como fisioterapia. ¿Ya? No existe la carrera de tecnología médica en el mundo. Entonces, si alguno de ustedes en algún momento quiere irse del país, su título de tecnólogo médico no le sirve de nada. En cambio, en otras carreras sí, puedes irte a otro país, haces una convalidación, ¿cómo se llama esto? Pasa. Buenas noches, ¿cómo estás? Entonces puedes revalidar el título en otro país. Algunos países tienes que hacer 1 o 2 cursos para poder revalidar según la malla curricular o según el nivel. En países de Europa, por ejemplo, puedes hacer algunos cursos de actualización y con eso puedes revalidar tu título, títulos que no son de tecnólogo médico, obviamente, en otras carreras. En países como Bolivia, Ecuador, simplemente haces una homologación de título y puedes ejercerlo. Pero lamentablemente tecnología médica no existe como carrera en el mundo. Cuando te vas a otro país te dicen, ¿no? ¿Qué tecnologías manejas? ¿Produces tecnología o reparas tecnologías? Se dan cuenta que el mismo nombre no tiene sentido en nuestra... porque la carrera de tecnología médica fue una unidad por conveniencia, digámoslo así, en los 70. Eran pocos fisioterapeutas, pocos terapeutas del lenguaje, pocos ocupacionales, pocos laboratoristas, nutricionistas, radiólogos. Eran 7 carreras. Y como eran pocos, no podían exigir ningún tipo de derechos porque eran minimizados, ¿no? Tanto así que hasta el año 2003 es donde recién se aprueba la ley laboral del tecnólogo médico. Porque si no tienes una ley propia, estás enmarcado en la Ley General del Trabajo. Y la Ley General del Trabajo dice 8 horas laborales, no 6, como así lo tiene el personal de salud. Y eso recién lo obtuvimos como tecnólogos médicos en el año 2003, después de una larga jornada de protesta. Buenas noches. Yo, por ejemplo, era dirigente de la universidad en ese tiempo y logramos movilizar de las más de 800 alumnos que eran en la facultad, logré movilizar por lo menos a 500 a 600 estudiantes, 2 días, todo el día, desde que amanecía hasta que anochecía frente al Congreso, y así logramos que se aprobara esa ley. Esa fue una unidad de conveniencia, ¿no? Que a mediados del 90 más o menos los nutricionistas dicen, ya no nos sirve esa unidad, y se van, crean su propio colegio. El resto de las 6 carreras seguimos hasta ahora juntos. Pues uno de los problemas que les decía es salir afuera, ¿no? No tenemos un título equiparable a tecnología médica en el extranjero. Segundo, cuando entras aquí a un hospital, si ustedes ven una convocatoria por ahí, van a ver en el MINSA o de Salud, van a ver que dice, se necesita tecnólogo médico especialista en terapia física. Y si se pide un especialista en terapia física, entonces ya eres especialista. Ya no puedes hacer otra especialidad. Ya no tienes un incremento remunerativo por tener otra especialidad. Eso quiere decir que todavía en el sistema público nuestras especialidades como tal no están reconocidas en un incremento remunerativo. Yo puedo ser terapeuta manual, puedo ser
fisioterapeuta de suelo pélvico, cardio, respi, pero el salario va a ser el mismo que cualquier otro terapeuta. ¡Pasa! ¿Qué tal? Entonces, son problemas que se presentan, ¿no? Entonces, dentro de los mismos colegas hay oposición a esa ley, porque no tienen la implicancia o simplemente no les interesa salir del país y para ellos pues, simplemente no les es útil y trabajan en el sector privado, entonces no les es útil una ley propia. Otra parte de la oposición es los médicos. Yo les decía que los médicos y las enfermeras, a diferencia de otras áreas de la salud, se han metido mucho en el aparato estatal. No solamente en la labor asistencial, sino en la labor administrativa. Directores de red, de microred, de Jereza, de Direza, ministerios, congresistas. Cuando yo estuve de asesor en el Congreso, creo que habían como 6 médicos congresistas. En este último Congreso creo que hay 4, o más, no recuerdo. Entonces, estos médicos generan otra barrera de oposición a la ley. ¿Y cuál es la oposición? Ya eso iba como mencionarles la ley. ¿Cuál es la oposición que los médicos utilizan para estar en contra de la ley de la creación de un colegio de fisioterapeutas? Es porque en la ley, en los 3 o 4 proyectos de ley que se han presentado, siempre se habla del diagnóstico fisioterapéutico. ¿Y qué es el diagnóstico fisioterapéutico? ¿Qué nos debería diferenciar? El médico dice que nosotros no podemos hacer diagnóstico. Y tiene toda la razón. No podemos hacer ningún diagnóstico. Pero si nosotros no hacemos un diagnóstico médico, tampoco trabajamos sobre los diagnósticos médicos. Ya eso iba con toda esta introducción de algo de política. Nosotros no hacemos diagnóstico médico y no trabajamos sobre los diagnósticos médicos. Nosotros hacemos diagnóstico fisioterapéutico. ¿Y qué es el diagnóstico fisioterapéutico? A ver, Rojas. ¿Qué crees que es el diagnóstico fisioterapéutico? Rojas. Eres Rojas hermosa, ¿no? Ah, ya, ¿tú eres Rojas? ¿11? Hermelinda, entonces. Hermelinda, ¿qué es para ti el diagnóstico fisioterapéutico? Sería una evaluación desde el punto de vista fisioterapéutico. ¿Qué? Carlos, ¿qué nos dices tú? Que el diagnóstico de los médicos debe ser mayormente para identificar ciertas patologías en los pacientes de diferentes áreas, pero nosotros nos especificamos más que todo en qué es lo que tiene el paciente para poder tratar esa afección. Así que nosotros somos más en el área musculoesquelética o por las afecciones que puedan conllevar también. Más o menos por ahí como que te acercas. A ver, tu payachi. Sería básicamente un tratamiento musculoesquelético, neurológico también, y a base de la movilidad, la fuerza o el disciplina que hagan y tratar eso. Bien. A ver, Mercado. Pues se enseña más lo que es en tratar lo que puede ser progresivamente cualquier patología que esté afectando a ya sea al músculo o al esqueleto. Y conforme va avanzando, nosotros hacemos que ese proceso sea corto o sea progresivo. Más o menos como que se quieren acercar. A ver, Piero, danos un diagnóstico fisioterapéutico. Danos un diagnóstico fisioterapéutico de algo. Y su paciente te llegó a ver. Haz un diagnóstico fisioterapéutico. ¿Te cruzaste? ¿Te cruzaron las ideas? No, es que se me olvidó el nombre,
tendinopatía no sé. Ya. A ver, viene un paciente con tendinopatía de tendinopatía de- no sé, fue la... Tengo la idea, pero se me fueron los nombres. Ok, no hay problema. Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué es el diagnóstico fisioterapéutico? Y a eso le quiero poner relevancia en esta clase para que de aquí en adelante piensen en fisioterapia y no en medicina. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el diagnóstico fisioterapéutico? El diagnóstico fisioterapéutico se está basando en las disfunciones mecánicas que tenga el cuerpo. Entonces, ¿qué puede haber? Puede haber una falla posicional en anterioridad, en posterioridad, en rotación externa, en rotación interna, en rotación derecha, rotación izquierda, una hiperactividad muscular, una hipoactividad muscular, una hiperactividad muscular. O sea, nuestro diagnóstico está basado en la falla mecánica. ¿Sí? Ahora sí le puedo decir, docente, ya me acordé. A ver, dime ahora. Una lumbalgia. Ya. Ese es diagnóstico médico. Está en el CIE. Sí, pero el diagnóstico fisioterapéutico vamos a ver cuál es la causa de la lumbalgia. Ya. O sea, no... Vamos a ver por qué se ve el dolor en la parte lumbar. Una hernia discal es una causa de lumbalgia. Y, ¿Es pero, diagnóstico fisioterapéutico? Podría decir como que nosotros lo representamos como debilidad muscular. Debilidad muscular. ¿Debilidad muscular de qué? Los músculos que van a actuar. Sigue siendo disperso. No, o sea, Un retraso psicomotor a nivel de miembros inferiores por llevar algo así. Retraso psicomotor. En un niño puede haber retraso psicomotor, en un adulto no. restricción de la movilidad. Una restricción de la movilidad, ya estás hablando de un músculo hiperactivo. ¿Qué músculo? ¿Cómo se llama? No olvidé. Ya, si estás hablando de hombro, de un problema de hombro, puede ser. Ya. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico fisioterapéutico, es eso, es detectar cuál es la falla mecánica que me está produciendo dolor. Entonces decíamos, si yo tengo una lumbalgia, me viene el diagnóstico, viene el paciente con su diagnóstico médico, lumbalgia. El médico hace un diagnóstico en función de su tratamiento. ¿Cuál puede ser el tratamiento para el médico? ¿Será medicamentoso o será quirúrgico si es necesario? Pero a nosotros no nos interesa ese diagnóstico. De forma referencial nos puede ser útil. Pero nosotros hacemos una evaluación fisioterapéutica para poder solucionar el problema de falla mecánica del cuerpo. Entonces el médico me manda lumbalgia mecánica, o lumbalgia inespecífica, o lumbalgia idiopática. Si el médico no sabe de qué le está doliendo y como le da pereza evaluar y no sabe más, entonces lumbalgia idiopática o lumbalgia inespecífica. ¿Eso qué les indica? Que el médico no sabe qué salir. Simplemente se dejó guiar porque el paciente viene y le dice que le duele esta zona de acá. ¿Ya? ¿Qué puede estar pasando? Puede haber una falla posicional en alguna vértebra. ¿Se acuerdan la clase teórica? Yo agarro un peso y lo levanto y quedo... ¡Ay! ¿Qué pasó? La carga mecánica inadecuada que hice me puede haber fijado alguna de las músculos interespinosos. Si este interespinoso hizo mayor carga mecánica, quedó aquí atrapado. O sea, esta vértebra de acá quedó facilitada en extensión. Puedo estar un día, 2 días, depende de la edad, 3 días tal vez puedo estar con algo de incomodidad, después estoy normal. Pero esta vértebra está atrapada en extensión. Esta está facilitada en extensión. Al estar facilitada en extensión, está generando hipomovilidad o una restricción del movimiento. Esa restricción del movimiento en esta vértebra se va a compensar con una hipomovilidad en las dos inferiores o en las dos superiores. Y al cabo de unos años puede haber una lesión en esta vértebra o en esta vértebra. ¿Está bien?
trabajo, no sé, a ver, en un escritorio en la cual mi computadora está a este lado y mi atención del público está a este lado. Entonces estoy constantemente en rotación de la computadora y por otro regreso acá. Rotación acá y regreso un rato acá. Pero mi día está más en rotación izquierda. ¿Qué va a pasar? Esta vértebra va a empezar a facilitarse en rotación izquierda. ¿Sí? Al facilitarse en rotación izquierda me podría generar algún grado de escoliosis, pero sobre todo me va a generar una falla posicional de la vértebra y dolor en algunos movimientos. ¿Sí? Para el médico es una lumbalgia inespecífica. Para nosotros es una lumbalgia, es un dolor por una facilitación en rotación, en este caso, izquierda de una vértebra. ¿Qué más puede estar pasando que me genere dolor en la columna? Ya hablamos de facilitación de las vértebras, en flexión, en extensión, en rotación. ¿Qué más puede estar pasando? Pueden ser malformaciones. Ya, pero eso ya sería médico. Horizontal. Sí, pero suele pasar bastante. Ya que no suele diagnosticarse mucho de gravedad, puede ser con ligeras escoliosis. Ya, la escoliosis no genera dolor. Sí, pero ya no. La compensación es así. Sí, pero si es desde pequeño el cuerpo se puede adaptar. O sea, hay gente que toda su vida vivió con escoliosis y nunca ha tenido problemas. Por ahí les empezó a doler la columna en la etapa adulta mayor, vienen, se toman una placa, escoliosis. Toda su vida ha vivido así. No es la causa del dolor la escoliosis. Y además la escoliosis es diagnóstico muy difícil. ¿Está bien? ¿Qué más puede estar pasando? Hipomovilidad, sedentarismo, por lo tanto el isquiotibial se acorta. ¿Y qué tiene que ver el isquiotibial con la columna? Sí, exactamente. En el isquio, ¿no? Se origina en el isquio. Y si este isquiotibial que sale del isquio está tenso, miren, voy a jalar el isquio. ¿Qué está pasando? Está cambiando la posición de la cresta ilíaca. Se está yendo a retroversión. Si se va a retroversión, ¿qué está pasando con las vértebras? Se están enderezando, están perdiendo su curvatura. Y si pierde curvatura, va a haber mayor carga mecánica sobre los últimos discos intervertebrales. ¿Está bien? ¿Qué más puede estar pasando? En las mujeres, ligamento pubococcigio. Se aguantan mucho de orinar, infecciones urinarias recurrentes. No es normal que haya infecciones urinarias recurrentes. Si hay infección urinaria recurrente es porque este músculo está débil. Al estar débil, parte del tejido interno tiende a descender y al descender está más expuesto a que entren microorganismos y de infección. Entonces, si hay infección urinaria recurrente, hay que ver cómo está el suelo pélvico. ¿Ya? Pero si por compensación este ligamento pubococcigio empieza a encogerse, tal vez no me cambie de posición la cresta ilíaca, pero sí el sacro. Por lo tanto, el sacro va a empezar a tirarse hacia adentro y me va a generar sufrimiento en los ligamentos iliolumbares, iliosacro, iliolumbar. Entonces, dolor lumbar. ¿Sí? ¿Qué más me va a generar un problema de dolor lumbar? Ya hablamos de ligamento iliolumbar y hablamos de fallas articulares, fallas posicionales. ¿Puede haber una falla posicional en la cresta ilíaca? Sí. Puede estar si toda la cresta ilíaca está en anterioridad, o sea, está en anteversión, hay una falla posicional. Si está en posterioridad, en retroversión, hay una falla posicional. Pero en nuestra actividad cotidiana, nosotros caminamos así. Esto sucede con nuestra cresta ilíaca. ¿Ya? ¿Qué está pasando? O sea, hay un movimiento de nutación, dice en la articulación iliosacra o sacroiliaca. Entonces es mentira lo que nos decían en anatomía básica, ¿no? Que es una articulación sinartrósica. Sí se mueve, pero hace este movimiento basculante acá, leve, cuando caminamos. Entonces, si esta cresta ilíaca está atrapada acá, a través de los ligamentos
iliolumbares o el cuadrado lumbar, está atrapada acá. Está atrapada en anterioridades. Está facilitada o está atrapada en anterioridad de una cresta ilíaca. Si está atrapada en anterioridad, entonces va a generarme compensación en la lumbar y una lumbalgia. ¿Por qué se fijó en anterioridad? ¿Por qué se atrapó? Porque en algún momento agarré y me caí sentado. Al caerme sentado, una de las dos crestas ilíacas impactó primero en el piso. Digamos, en este caso es la izquierda. Al caerse en posterioridad, la cresta ilíaca y golpearse, los músculos y los ligamentos van a actuar de forma defensiva y se van a encoger. Y me va a llevar a la anterioridad. Entonces tenemos esta cresta ilíaca que está fijada acá y no se mueve. Cuando camino, esta se mueve, pero al no moverse esta, va a compensar en la columna. Entonces al cabo de un tiempo, hubo un problema de dolor lumbar. ¿Cuál sea la causa específica del dolor lumbar? Tenemos esta. ¿Qué nos dice el médico o que vaya a generar en el tiempo? No sabemos. Puede ser una hernia, puede ser simplemente carga mecánica. Entonces el médico te va a decir lumbalgia mecánica. Pues hablamos de fallas posicionales articulares. Ahora, fallas o disfunciones musculares. Hablamos de la tensión del isquiotibial, hablamos la alteración del suelo pélvico, hablamos la retracción del ligamento pubococcigio, puede haber una retracción en el recto anterior del abdomen. ¿Dónde se inserta el recto anterior del abdomen? En la cara superior del pubis, ¿no? Si el recto anterior está disfuncional, está retraído en la inserción, entonces me está generando esta tensión. Me genera esta tensión, nuevamente me está generando un cambio posicional de la cresta ilíaca. ¿Sí? ¿Qué más? Músculos respiratorios, diafragma, oblicuos y transverso. Si el transverso está hipoactivo, entonces al momento de respirar, vas a respirar tal vez menos con el diafragma y más con los oblicuos. Si el oblicuo está haciendo mayor tensión, el oblicuo va a la línea alba. Entonces este oblicuo está generándome esta tensión. Y si peor, yo le digo a mi paciente que haga abdominales, sin corregir primero la respiración, el fundamento del diafragma y el transverso del abdomen, entonces el cuerpo va a ejercitar más el músculo que está usándolo de reemplazo, que es el oblicuo. Si el oblicuo empieza a hacer más fuerza, entonces va a empezar a separar los músculos del resto anterior del abdomen, diastasis. En un tiempo puede generarme una hernia abdominal, pero esa tensión inadecuada me está generando una falla neumática dentro de la faja abdominal. Por lo tanto, me puede tirar el estómago hacia anterior. La columna hacia anterior y dolor lumbar. Entonces se dan cuenta que hay un montón de causas que pueden llevarme a un dolor lumbar. Igual cuando veíamos hombro, ¿no? ¿Qué puede haber en un problema de hombro? Una falla posicional del húmero en anterioridad o en posterioridad, o en superioridad, o en coaptación. Una falla posicional de la escápula en rotación externa superior o en rotación interna superior. ¿Qué más puede haber? Una hiperprogramación o una hiperactividad del redondo y el infraespinoso. Una hiperprogramación en el serrato o en el romboides. Entonces, lo que nosotros tratamos es eso. El curso que estamos llevando es justamente para entender eso. Uniformizar criterios. O sea, no es que te mande el paciente, el médico, una lumbalgia mecánica y vas a tratar solamente la lumbar. Si estás haciendo eso, eres un simple técnico, ¿no? Y por la pura pasaste por la universidad. ¿Sí? Si vamos a evaluar y si uniformizamos criterios, por ahí hay un paciente que viene de Lima con un diagnóstico fisioterapéutico. Hiperactividad del isquiotibial, lumbalgia, hiperactividad del isquiotibial. Entonces, si uniformizamos criterios entre colegas, podemos alternar pacientes, podemos hacer el mismo tratamiento, podemos hacer tratamientos similares para corregir la disfunción de nuestro paciente. Entonces, el paciente vino de Arequipa con un diagnóstico fisioterapéutico de hiperactividad del isquiotibial, entonces no voy a agarrar esto, voy a trabajar esto.
¿Sí? Entonces, esa es la importancia de uniformizar criterios y de que el curso nos sea útil para entender la falla mecánica y por lo tanto después desarrollar o aprender técnicas que nos sirvan para corregir esas fallas mecánicas que tiene nuestro cuerpo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Por ahí queda bien? ¿Se entiende la idea? Entonces vayamos a entender un poco de las fallas mecánicas de la zona lumbar. Modelo para acá. Ahí está caro. El carro dice que se ofrece voluntariamente. Voluntariamente. Yo también escuché eso. Boca abajo. Vamos a subir por acá. Sube un poquito el polo y baja un poquito el pantalón hasta la cadera. Otra corriente, bro. ¿Por qué? No me gusta. ¿No te gusta ser modelo? No. Estoy en pantalón alto. Ya veo otro paciente que está en buzo. Piero. Pero. Pierito, ay, está El único Pierito. buzo, Claro, claro. el único que tiene buzo. Pierito. Siempre he dicho que vengan en ropa cómoda para las clases de biomecánica. Vamos a empezar a bajar juntos a la que vengan con ropa adecuada. Ya está. Buzo. Acérquense por acá. Ya. Entonces vamos a ver primero las fallas mecánicas a nivel de la zona lumbar. ¿Cuánto era la curvatura lumbar? ¿Mm? 15, 20. No, No le pongo 22. No han venido a clase, creo. 15. ¿No están clases teóricas? 15. No, menos eso, ¿no? Más de 15 menos. 60 grados. ¿Ah? Parece que no han venido a clase teórica. ¿Cómo mido eso? Una línea imaginaria de la base del sacro. Así. 5, 4, 3, 2, 1. Una línea imaginaria de la L1. Aquí. Entonces la unión de estas dos líneas me tienen que dar 60 grados. Obviamente en nuestro paciente no tenemos un instrumento adecuado para hacer esa medición, a menos que nos traiga una placa radiográfica. Lo que tenemos que hacer es simplemente hacer un cálculo de cómo está la curvatura lumbar. Puede ser un poco más de 60, un poco menos de 60, no hay problema. Pero estamos sobre un supuesto de normalidad de 60 grados. ¿La inclinación sacra de cuánto era? 5. No. Bien. Abran las ventanas, vamos a ir botando uno por uno. Lo dije en clase, hicimos en clases teóricas eso. 60 también. ¿Cómo medimos eso? Esta es la línea sacra. Ahí. Esto con la vertical me tiene que dar 60 grados. ¿Está bien? Puede aumentar en la raza negra un poco o puede disminuir en las orientales un poco. ¿Está bien? Ya. Entonces, ahora vamos a ver los movimientos de las vértebras. ¿Cuánto era la rotación de vértebras lumbares? Lateralización de las vértebras lumbares. 3. No. No, terrible. No, ¿cuántos? Ese que me jodió. 10. 10. Ya, la rotación es más o menos 5 grados de cada vértebra. 5 a 6 grados de rotación.
de vértebras, no de columna. ¿Ya? La flexión, 7 a 10 grados. La lateralización, 3 a 5 grados. La extensión, 3 grados, 2 a 3 grados. ¿Ya? Está en la teoría. Entonces, ahora vamos a ver, ya entendiendo esos movimientos, podemos hacer un cálculo de la capacidad de movimiento que tiene la zona lumbar y de qué vértebras están disfuncionales. ¿Ya? Entonces vamos a ir sobre cada vértebra. Puntos de referencia anatómico, cresta ilíaca. ¿Al centro qué vértebra está? L4. L4, muy bien. Aquí está L4. Ahí. Esta es la apófisis espinosa de L4. Esta es la apófisis espinosa de L5. Entonces puedo empezar de L5. Entro por el lateral. Aquí está mi L5. ¿Ya? L5. Entro por el borde lateral y hago una presión en esa dirección. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy agarrando esta apófisis espinosa y estoy haciendo esta rotación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago una rotación a este lado y no hay molestia, más que el de la presión de mi dedo, bacán. Si hago de este lado y no hay ningún problema, entonces esa vértebra está normal. Pero si yo hago una presión de este lado y mi paciente siente dolor, pero hago una presión de este lado y no hay dolor, ¿qué quiere decir? Que cuando hago de este lado, los ligamentos y los músculos que están anclando la vértebra en esta dirección están hiperactivos, sea el músculo o sea el ligamento. O sea, decimos que esta vértebra está facilitada en rotación derecha. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Ok. Vamos otra vez. L5, acá está. Entonces vamos a ir sobre L5 y hacemos una lateralización a este lado. Y le vamos preguntando, ¿alguna molestia? No. Ahora vamos de este lado. ¿Puedo hacerlo así o puedo hacerlo así? Jalo acá. ¿Alguna molestia? L4, L5. L4. L4. L3. 3. 2. 1. No hay una falla posicional en rotación de ninguna de estas vértebras lumbares. ¿Está bien? Ahora vamos a revisar si hay una falla posicional a la flexión o a la extensión. Si yo agarro a mi paciente acá, ¿qué debería encontrar acá? Entre vértebra y vértebra, entre apófisis espinosa y espinosa. ¿Qué músculo es este? Paravertebrales. Para vertebrales son todos los que están ahí al Ah, costado. ¿Cómo es? Interespinoso, Interespinoso. interespinoso. Interespinosos. Entonces, hace rato incluso les dije, ¿no? Si mi interespinoso se retrae por una carga inadecuada, se retrajo acá. Entonces está atrapada en extensión. Entonces cuando yo entro en los interespinosos, si hay dolor es porque ese músculo está hiperactivo, está retraído. Entonces si encuentro un punto acá, alguno de estos puntos dolorosos, entonces puedo determinar que la vértebra superior está facilitada en extensión. ¿Sí? Ahora, si yo genero una presión en la apófisis espinosa en dirección de 45 grados hacia anterior y caudal, acá, y hay dolor, eso quiere decir que mi vértebra no puede ir a la extensión. Entonces está facilitada en flexión. ¿Sí? Entonces vamos a verlo aquí. Nuevamente cresta ilíaca, L4, L5, charnela. Aquí está la charnela, lumbosacra. Entonces presionen charnela lumbosacra. ¿Alguna molestia? Ahí sí hay molestia. Ya. Entonces la charnela lumbosacra es el punto más susceptible en la columna. Entonces si hay dolor, puede haber que haya una falla posicional, una retracción de ese ligamento o ese músculo. Vamos a ver las demás. L4, L5 acá.
Solo la presión. Vamos a la siguiente. Aquí. Ahí. No hay molestia. La siguiente. Ahí. No hay molestia. Seguimos subiendo. Ahí. Tampoco hay molestia. Entonces estamos viendo que no hay ninguna vértebra facilitada en extensión, salvo una falla en la charnela lumbosacra. Hay que ver si es un tema muscular o es un tema articular. ¿Está bien? Ahora vamos a ver si hay alguna vértebra facilitada en flexión. ¿Cómo hacemos? Llevando a extensión la vértebra. Entonces sujeto los bordes, agarro la espinosa y le hago una presión en 45 grados hacia caudal. Ahí. No hay molestia. Si hay alguna molestia me avisas. Ahí. Voy revisando vértebra por vértebra si hay alguna facilitación a la flexión. Ahí sí. Ya. Nuevamente el punto de la L5. Entonces, su L5 hay sensación dolorosa tanto a la flexión como a la extensión. Entonces hay que ver qué más hay, porque no está facilitado, sino está sensible. ¿Está bien? Ya. Entonces ya vimos la capacidad de movimiento. Ahora, ¿podemos revisar o hacer un cálculo de la movilidad de toda la zona lumbar? Es más para corrección, pero la podemos utilizar. Entonces voy acá, L4, L3, L2, L1 y D12. Voy a fijar, miren acá otra vez, la apófisis espinosa está al mismo nivel que la transversa. No. A nivel lumbar, la espinosa está 1,5 dedos más o menos por encima de la espinosa. ¿Está bien? Si esta es la D12, 1,5 dedos más o menos aquí estaría su transversa, espinosa y transversa. ¿Está bien? Entonces puedo fijar aquí, con mi pisiforme, fijar aquí la D12. Si fijo la D12 tendría que moverse todas las lumbares. Sujeto acá cresta ilíaca, relájate y movilizo. Ajá. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy agarrando aquí, fijando la 5, 4, 3, 2, 1. Acá, la D12. Fijo la D12 y voy a hacer esto. Para ver que la movilidad en todas las vértebras sea equilibrada. Esto es más como tratamiento, pero sí me puede servir para también ir determinando si hay algún punto de fijación en las vértebras. Ahí. Y miren, ¿cuántos grados creen que hay acá? Si cada vértebra debería girar en promedio 5 grados, o sea, deberían ser las 5 lumbares, 25 grados, ¿no? ¿Creen que aquí haya 25 grados? Algo menos, ¿no? Más o menos a sus 20 grados. Si alguna vértebra tiene que tener restricción en el movimiento. Lo vamos a ver después. Pero nos pues sirve para ir viendo también de conjunto cómo se están moviendo las vértebras lumbares. ¿De acuerdo? Hasta ahí vimos fallas posicionales a nivel lumbar. Entonces podemos ver también cómo están los isquiotibiales. ¿De dónde se originan los isquiotibiales? Del isquio, ¿no? No vamos a entrar al isquio propiamente, pero vamos a ir. Pliegue glúteo, miren, este es el pliegue glúteo. Entramos justo por debajo del pliegue glúteo. Hay pacientes que dicen que les duele en esta zona de acá. ¿Por qué? Porque el isquio está tirante así. Entonces lo está jalando acá, por eso se pone sensible esta zona de acá, inferior, pliegue glúteo. Entonces entro aquí, la mitad del pliegue glúteo, y hago una presión ahí. ¿Hay molestia? No. Si hay molestia, eso me está indicando una hiperactividad del isquiotibial. Puedo verlo también en el movimiento, boca arriba. A ver, ponte boca arriba. Puedo verlo acá. Si ya sentí sensibilidad ahí, entonces puedo llevar acá. ¿Cuántos grados tiene que ser la flexión de cadera? 90 grados, ¿no? En promedio. Una persona joven incluso podría ir hasta 100 grados. No está tan joven.
Yo llego a 120. ¿Eh? Si llegas a menos de 90, entonces sí hay una hiperactividad del isquiotibial. Entonces te estás reafirmando con la palpación y con el estiramiento. Ahora, puede que en la palpación no haya dolor, pero sientes acá, ya está restringido. Entonces la cadena tensional está más en el punto de inserción que en el origen. Igual hay que ayudar a corregirlo, pero no está generándome todavía sintomatología a nivel lumbar. Puede generarme sintomatología a nivel de rodilla. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente. Vamos a ver acá. O mejor, para que no se haga muy tedioso, vamos primero a practicar eso. Hasta donde hemos llegado. Movimientos de vértebras.